Gracias. Buenas tardes, maestras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Estamos agradecidos por su interés en participar en este seminario permanente 2023 que hemos denominado La Democracia en México, del Cuerpo Académico 126, Estado y Sociedad de esta Universidad de Colima. Agradecemos, hago un paréntesis, agradecemos también nos hagan el favor de anotar su nombre y facultad en el chat para tenerlos presentes. Este día es la segunda sesión y tendremos un tema muy interesante con las fechas precisamente del Día Internacional de la Mujer. El tema que nos presentará nuestra invitada es la defensa y protección de los derechos de las mujeres en los espacios de participación ciudadana. Nuestra ponente es la maestra Nora Leticia Cerón González y me permitiré dar lectura a una semblanza curricular. Ella es licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores Justo Sierra O'Reilly de Mérida, Yucatán. Cuenta con 2 maestrías en Derecho, una por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en coordinación con la Universidad de Quintana Roo, y la segunda por el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán, en Chetumal, Quintana Roo. También cuenta con estudios de doctorado en Derecho Electoral por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Respecto a su experiencia laboral, es interesante, pues ha ocupado cargos como agente del Ministerio Público del Fuero Común y fiscal adscrito al Tribunal Superior de Justicia, ha sido secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, subcontralora interna del Instituto Electoral de Quintana Roo, magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, presidenta del mismo tribunal. Fue vicepresidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, Asociación Civil. Ella ha tenido algunas colaboraciones interesantes también. Ha sido coautora del libro Análisis de Derecho Electoral, publicado por el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Coautora del libro Reelección, temas de análisis en materia electoral. Coordinadora y coautora en el libro Procedimiento Especial Sancionador, publicado también por el Tribunal Electoral. Coautora de Avance Político de las Mujeres en México. También coautora de la obra Historia de Justicia Electoral en las Entidades Federativas. Coordinadora y coautora de la obra Ensayos Electorales, publicado por el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Además de otros artículos de investigación publicados en distintas revistas, ella también tiene experiencia y ha sido invitada a nivel internacional a participar en eventos académicos. De hecho, está por partir al extranjero en una presentación y representación de México, precisamente con el tema relativo a la mujer, ¿no? Precisamente por el derecho internacional. Doctora Nora, le dejamos el uso del micrófono. Tenemos un espacio de 40 minutos para hacer su presentación. Daremos también un breve espacio para que nos hagan llegar sus comentarios o dudas. El chat lo podemos utilizar en caso de que se requiera hacer el uso de la voz, también lo podemos hacer. Adelante, bienvenida y muchas gracias por aceptar. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Agradezco al doctor José Manuel de la Mora Cuevas la invitación, profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, y también a la doctora Alejandra Chávez, que se encuentra aquí presente. Por supuesto, a mi amiga que me acaba de presentar amablemente, la doctora Angélica Yedid Prado Rebolledo. Gracias por la invitación. Para mí de verdad es un gusto participar en este seminario permanente que organiza la Universidad de Colima, que tengo el gusto de conocer y que me gustó mucho sus playas,
Manzanillo, tuve la oportunidad de ir también a Colima y conocí la Universidad de Colima. Tuve ahí la oportunidad de estar con Yedith. Bueno, pues ahora mismo nos encontramos en el marco del Día Internacional de la Mujer y pues demócratas, hombres y mujeres, debemos conmemorar esta fecha porque, bueno, es sabido que en nuestro mundo, en nuestro continente, hemos logrado avances significativos en las normas y en las instituciones a fin de, desde luego, favorecer y fomentar la participación de la ciudadanía, de las mujeres, y esto ha sido posible, pues gracias al fortalecimiento de los derechos políticos de la mujer. Sabemos que en nuestras diferentes comunidades, tanto Colima como Quintana Roo, como escucharon ustedes en la presentación, yo me encuentro en Quintana Roo. Nuestras actividades económicas, algunas son muy parecidas, como es el turismo, algunas otras no, porque nosotros no tenemos la agricultura como ustedes sí tienen. Al menos recuerdo Limón, Colima, y aquí nosotros no tenemos actividad agrícola. Sin embargo, a pesar de esas diferencias y de las coincidencias, pues la participación de la ciudadanía y particularmente de las mujeres se ha encontrado a lo largo del tiempo en distintos sectores. Y bueno, ellas, las mujeres se han organizado a lo largo del tiempo para pues mejorar de alguna manera su entorno. ¿Cuáles son esos sectores en los que las mujeres participan? Ya sea en el ámbito rural como en el urbano, las mujeres han participado desde hace muchísimos años en el sector social, en temas que tienen que ver con la seguridad pública, participan a través de comités vecinales o comunales o simplemente se organizan para solicitar, no sé, por decir un ejemplo, alumbrado público o la presencia de las fuerzas de seguridad, fuerzas policíacas, de policía municipal, policía rural. Y bueno, en algunas ocasiones las mujeres se organizan, últimamente lo hemos visto, en la búsqueda de personas desaparecidas, para solicitar algún apoyo a las autoridades, pero también lo hacen desde el sector social para participar en temas de salud, por ejemplo, al participar en esa exigencia de consultorios o de hospitales, algún servicio particular o de alta especialidad, medicamentos, en fin, se han unido desde el siglo pasado, por ejemplo, en el tema de la salud reproductiva, cuando se exigían el uso de las píldoras o de que puedan ellas decidir sobre su cuerpo, si deseaban tener o no la cantidad de números de hijos que iban a integrar su familia. En temas de educación, también las mujeres han participado y participan cotidianamente. No solamente es el hecho de que las mujeres puedan y accedan a la escuela, a la formación académica, sino que también ellas como madres, lo vemos en las comunidades rurales y también en las urbanas, que participan las mujeres son las que más acuden a las asambleas de padres de familia, más que los padres, hombres, varones, son las mujeres las que se involucran, las que están pendientes de la calidad de sus profesores, de la infraestructura, del recinto educativo, del mobiliario, de si hay que renovar el mobiliario, el equipo y aquellos problemas que afectan de manera directa o indirecta en la educación de sus hijos. Ya decía yo, si es cierto, si vemos con la cantidad de mujeres que participaban antes en la vida académica como estudiantes o como profesoras, pues es mucho más reducido el número con lo que actualmente nos encontramos. No somos muchas mujeres las que participamos o nos preparamos, nos capacitamos y alcanzamos mayores ya niveles académicos. Sin embargo, todavía muchas de nosotras se quedan en el camino.
También desde estas agrupaciones de mujeres han hecho ver, por ejemplo, hablando de cuestiones educativas que se mezclan con el sector salud, que el abandono que en las zonas rurales, por ejemplo, las niñas, adolescentes, hacen, o de esa desertación que tienen que hacer, abandonar sus estudios, por ejemplo, por temas tan tristes, o como puede ser el que no tengan una manera de atender sus toallas sanitarias, ¿no? O sea, adquirir las toallas sanitarias impide que las niñas interrumpan el ir a la escuela, o sea, su educación constante, sino que ellas se ven forzadas por la falta de dinero para poder afrontar esa peculiaridad. Y se han hecho del conocimiento a través de las madres, a través de las asambleas, y se han buscado esas medidas para resarcir y evitar que las niñas, las adolescentes, abandonen la escuela por esas circunstancias. Circunstancias que quizá quienes nos encontramos en las ciudades, pero que no significa que en las ciudades no pase también esa situación, ¿no? La pobreza está en todos lados y afecta en general a las adolescentes, sobre todo en su educación y en la continuidad de la misma. Además de lo que acabo de decir en temas de educación, de salud o de seguridad, las mujeres también se dan tiempo para contribuir con estos movimientos que de alguna manera ayudan o contribuyen al medio ambiente, como es el caso de la lucha contra esa contaminación que se encuentra alrededor de las fábricas, de las industrias de la maquila. Al menos aquí en mi zona tenemos en la ribera del río Hondo, hay una zona cañera en donde el mayor número de desperdicios químicos se dejan ir o se permite que escurran hacia el río. Y las mujeres y las niñas consumen esa agua contaminada. Y no se sabe, pero se tiene la certeza, no se sabe cuál es la razón, pero hay una vinculación muy grande entre esa agua contaminada por los cañaverales y los desechos que tienen las fábricas que procesan azúcar, con el nacimiento de niñas y niños con espina bífida y labio hendido y leporino. Entonces han sido las mujeres las que han hecho ver esta situación a las autoridades para que se tomen las medidas necesarias. No necesariamente son mujeres que están en la universidad ni doctoras, son las propias mujeres de la comunidad las que se acercan a las autoridades y hacen ver esa problemática que ha ocurrido en la ribera del río Hondo. Entonces, esos desechos tóxicos, estos mares, ríos contaminados, también son las mujeres. He visto yo casos, por ejemplo, en Venezuela, de mujeres que la misma discusión, los mismos temas, son planteadas por mujeres rurales, mujeres que se percatan de cómo esta agrofertilización afecta la salud de los suyos. Pero ellas tienen el tiempo y ellas tienen la conciencia, se dan cuenta de lo que está cambiando en su entorno y tienen la voz y el valor de hacerlo ver a las autoridades, y han logrado y alcanzado mucho en este tema. En el sector económico, ¿qué les puedo decir? Las mujeres intervienen en los temas no solamente que tienen que ver con la agricultura, con el campo, también se organizan en comités. Al menos aquí, ustedes saben, nosotros somos Quintana Roo, sí, pero nos encontramos inmersos en la península de Yucatán y, por ejemplo, la comunidad indígena no mayoritaria, la única que hay es la maya. Y nuestros bordados, nuestros textiles se identifican en todo el país. No podemos decir lo mismo, por ejemplo, de otras otros estados que tienen 8 etnias, por ejemplo, el caso de Oaxaca, pero que si nos damos cuenta, también todas ellas tienen su propia forma
de vestirse y se identifica por sus bordados. Bueno, nosotros tenemos mujeres que se organizan para urdir hamacas, la hamaca que es un instrumento aquí en la península, no solamente de adorno, no, es la cama, es el lugar en donde se duermen las personas. Entonces, son las mujeres las que urden las hamacas, son las mujeres las que bordan, y aquí nosotros no decimos huipiles, decimos hipiles, esos son algunos detallitos, pero bueno, son ellas las que se organizan y que han sabido explotar a través de esa organización, como haciendo comités en donde solicitan a las autoridades apoyo para talleres, apoyo para la distribución y la mercadotecnia de sus productos. De alguna manera, las mujeres, tanto las indígenas, particularmente en estos casos, las indígenas, han logrado tener ese tipo de organización en el sector económico. ¿De qué otra manera se vinculan? Bueno, ellas normalmente no compiten con los varones en ese sentido, ¿no? Porque los hombres no son los que urden ni son los que confeccionan la ropa, pero sí en los lugares en donde realizan un mismo trabajo, las mujeres se han pues unido para reclamar a las autoridades que por cuanto al número de horas que trabajan, el salario sea igual. Es decir, ellas reciben menos paga por el mismo trabajo. Entonces, han llevado sus reclamos y sus exigencias hasta estas autoridades para que se tomen medidas al respecto. En muchos casos todavía hay asignaturas pendientes, hay temas pendientes. Creo yo que lo más importante es que los pasos que hemos dado como ciudadanía y como Estado, país, es que nos hemos entendido que debe de haber una conexión entre las necesidades, el reconocerlas, conocerlas y decir, por ejemplo, cuál es lo que yo creo o la forma en la que yo creo que vamos a resolver el problema y que el Estado escuche, nos reciba y plantear una solución. A veces podemos coincidir, a veces no podemos coincidir, pero la búsqueda de encontrar, una mejor solución está en las dos partes. Y eso ha logrado hacerse, ¿no? Este clic entre sociedad y los grupos de mujeres, los movimientos feministas, sufragistas, han tenido eco, por ejemplo, en materia política, en el sector político. Porque, como ustedes saben, y ustedes, Colima, por ejemplo, es un parteaguas en algunos de estos temas. En toda la historia de la humanidad, pues la mujer ha participado en los cambios, en los grandes cambios históricos, a pesar de que al final del día pues no hayan sido reconocidos los derechos político-electorales de las mujeres. Las mujeres siempre han estado ahí, pero no siempre han estado, bueno, en la lucha sí, pero no siempre no han llegado a ejercer el poder. Primero que podemos decir es que en materia de participación política, las mujeres se han agrupado en sectores muy pequeños, empezando como lideresas de barrio o líderes de colonia, no sé cómo se le conozca en Colima. También hay unas representantes de distrito y bueno, son quienes participan activamente en las campañas y en las precampañas políticas. Ellas, como sabemos, organizan y participan en los mítines, en las manifestaciones, en las marchas, en aquellas concentraciones. Son quienes levantan la voz, quienes manifiestan las exigencias. Son ellas las que, de alguna manera, cuando tienen que reclamar, se reclama, y para echar porras también ahí están. O sea, son la porra, son el reclamo, son las que llevan la gente a votar, son las que mueven a los de la colonia. Y a pesar de todo, pues en un pasado no muy lejano, ellas al final del día, pues sí, adquirieron el derecho a votar, pero no estaba en la misma proporción esa participación y ese derecho al voto como la mitad de la población que somos,
a formar parte de los órganos de poder y la toma de decisiones. Y esto va a ser el hecho de que las mujeres en ese camino de exigencias, por todo lo que ya dije, las sociales, las económicas y las políticas, van a encontrar eco no solamente se daban en México, también a nivel internacional. Y en ese entorno internacional, pues las mujeres van a exigir esos derechos políticos y los mismos fueron construyéndose de manera gradual. No fueron, voy a decir algo, cuando se lanzan los primeros tratados, las primeras convenciones, no llegaron a hablar nunca de la paridad, ¿no? El 50%. Primero era que se nos reconociera el derecho a votar. Y así fue, ¿no? En México, en 1947, se nos reconoce el derecho a votar. Sin embargo, el temor que se tenía de que las mujeres fueran influenciadas por sus maridos, influenciadas por el clero, pues no se publicó esa reforma, y va a ser hasta 1953 cuando se va a publicar la primera reforma que nos permite a nosotras ser votadas. Eso va a tener como consecuencia, porque sí es cierto, a nivel municipal desde 1947 ya podíamos participar como votantes en las elecciones municipales, va a ser hasta 1953 en donde vamos a poder votar, y posteriormente esta lucha va a tener como consecuencia que también seamos votadas. A la par de México, a nivel internacional, porque muchas cosas o muchos movimientos no surgen necesariamente de manera espontánea en una nación, sino que vienen como una especie de eco, de resonancia de lo que está pasando en otros países. Sabemos que desde la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, pues las mujeres aparecen como sujetos de derechos políticos para votar y para poder ser votadas. Vamos a ver que hasta 1948, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos va a señalar que las mujeres, por ejemplo, al igual que los hombres, tengan derecho a participar en el gobierno de su país, así como al acceso y a las condiciones de igualdad de las funciones públicas, y que el sufragio debe de ser un voto universal, igual, secreto, mediante un procedimiento que garantice, desde luego, la libertad de ese voto. Vamos a ver que, por ejemplo, hasta 1976, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se va a tener en cuenta que los ciudadanos deben de gozar de estos derechos sin distinción de raza, sin distinción del color de la piel, de idioma, de religión, de su opinión pública, y el sexo también, sin distinción de sexo. Y para esto, sabemos que en México, en 1979, tuvimos una elección estatal. Fue la primera vez que una mujer gana la elección de gobernadora, y va a ser precisamente en Colima, ¿no? Ustedes deben de tener ese dato muy claro, y deben sentirse pues muy satisfechos porque los colimenses pues votaron por una mujer, ¿no? Sin tener en cuenta en ese entonces lo que hasta hoy seguimos discutiendo, que las mujeres tienen derecho a participar en igualdad. A pesar de todos los tratados y de todos los pactos, vamos a ver que en la práctica, a pesar de esta existencia, de la existencia de estos instrumentos que de alguna manera son mundiales o regionales, en aquellos pactos que tienen que ver con Latinoamérica, por ejemplo, muchas personas van a quedar fuera de este contexto y no van a adquirir todavía los derechos pues que se han planteado, ¿no? Y bueno, las mujeres vimos o hemos visto
que este camino ha sido un poco largo. Los pasos que hemos dado han sido firmes. A pesar de que ha sido tequioso, el avance ha sido contundente. No solamente, y lo quiero dejar claro, por los instrumentos internacionales o por las normas locales. Ha sido muy importante que las mujeres se hayan agrupado y hayan entendido que necesitan tener el acceso al poder, porque la norma puede estar ahí a nivel internacional o a nivel local, pero si no hay esa conciencia de las mujeres, de que su participación es importante para la consolidación de una nación democrática. ¿Por qué? Pues no solamente porque somos el 50% de la población, sino porque tenemos una visión que de alguna manera complementa la visión también de los hombres. No estamos exigiendo algo o no se exige nada que no se merezca, y en el sentido, no me refiero a que, entendiendo que la igualdad no es que nos vean iguales, porque si ustedes me preguntan hace 15 años, mi esposo, por ejemplo, y hablaba yo de igualdad porque yo, como leyeron en mi currículum, he estado desde el 2004 en temas electorales, y cuando en el 2008 hubo una reforma y empezaron a hablar de 40-60, y ya la gente en el 2012, las mujeres empezaban a hablar de paridad. Mi esposo me decía, ¿pero por qué quieren ser iguales? Nosotros somos más fuertes. Yo si te digo que cambies una llanta no vas a poder, me decía, o si cambies el tanque de gas no vas a poder. Pero no es a esa igualdad a la que nos referimos. Entendemos la diferencia, sabemos que hombres y mujeres somos diferentes. Lo que queremos es igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, ¿no? La igualdad no basada en nuestro género, que ese ha sido el error, en nuestro sexo, sino que debemos de vernos como iguales en derechos. Y esos derechos, desde luego, tienen que ser reconocidos por ambos. Y ha funcionado, México ha funcionado. Sabemos que a pesar de que existían estos tratados, empezaron a hacerse convenciones como por ejemplo la CEDAW, Belém do Pará, el Pacto de Belém do Pará, en donde se veía y se hacía visible que las mujeres no estaban obteniendo, a pesar de que teníamos los instrumentos, no se estaban respetando sus derechos a ser votadas, no estábamos en los lugares de toma de decisiones, no teníamos la facilidad de acceso al poder. Y entonces eso dificulta y hace más lento, o que se avanzara más rápido en materia de igualdad, porque si lo que se busca es la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? En la participación, en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones. Y bueno, sabemos que estos pactos o estas convenciones, como por ejemplo la de la eliminación de todo tipo de violencia, de discriminación, erradicarla, como es el caso de la Convención de Belém do Pará, pues fueron mexicanas, acudieron muchas mexicanas a Beijing, acudieron mexicanas de todos los partidos, que eso es lo más importante. Mujeres de la política estaban informadas, entendieron lo que se estaba planteando en estas convenciones, y a través de sus partidos políticos empezaron a surgir estas exigencias. Y vamos a ver que antes del 2002, por ejemplo, para que un partido político pudiera postular a una mujer, pues lo tendría que hacer únicamente si quería, si así lo deseaba, pues los directivos del partido, ¿no? Los dirigentes partidistas. Y no era porque propiamente existiera antes del 2002 una obligación, sino que era parte de una recomendación que las mujeres que postularan un 70% de hombres, no de hombres, decía, de un género, y el 30% de otro género, que esto era interpretado justo como yo lo acabo de decir, ¿no? Lo interpretaban los partidos políticos como una manera de postular para cumplir con aquella recomendación, pues postulaban el 30% del género femenino.
pero además las postulaban en los lugares en donde no había posibilidades de triunfo. Es decir, si tenía yo que presentar una lista de 10 diputados plurinominales, los primeros 7 espacios fueron designados siempre para los hombres y los últimos 3 espacios, ¿no?, para cumplir con ese 70-30 para las mujeres. Entonces, la posibilidad real de que las mujeres estuvieran ocuparan, alcanzaran un escaño, pues se reducían a nulas, porque ustedes saben que los partidos políticos, cuando ganan las diputaciones plurinominales, no todos los de la lista entran los primeros de la lista, y entonces las mujeres estaban hasta el final. Y así fuimos caminando, las mujeres hicieron ver esta forma de dejar a la mujer sin posibilidad, hasta que se regularizó el 70-30 como una obligación, y poco a poco, porque primero no lo cumplían, y luego cuando lo cumplían nos dimos cuenta que nos dejaban hasta abajo, o en los lugares en donde no había posibilidad de triunfo. Y esta lucha no solamente incrementó, que en 2008, la reforma del 2008, la reforma política electoral, obligar a los partidos, ya como una obligación, a postular el 60-40. Pero también, les decía yo, primero tenemos a nivel internacional los tratados, los pactos, en donde las mujeres partidistas, las mujeres políticas, se empiezan a enterar y a tener conocimiento de que existen estas herramientas. Llegan a México, las practican, presentan sus denuncias, proceden. Llegando más mujeres al poder, modifican. Y ha sido un círculo virtuoso. Ha sido un círculo virtuoso que permitió que en 2008 cambiara la cuota a 40-60. Una vez que fue 40-60, que es lo más parecido a la paridad, sin que lo sea, empezaron a ponernos de suplentes. Ok, sí las pongo, pero la pongo de suplente, y ya con eso cubrimos la cuota. Vamos a ver que en 2009 se va a dar un caso muy famoso, el caso de las Juanitas, en donde un partido político particularmente había postulado a mujeres, para cumplir esa cuota de género, porque ya se había dicho que tenían que ser titulares. También las mujeres, no solamente las tenían que poner de suplentes, pero a los suplentes se los ponían varones. Y justo a la hora de tomar protesta del cargo, las hacían renunciar para que asumiera el cargo un varón. No va a ser una reforma electoral ni una reforma política lo que va a cambiar con esa inercia, sino que va a ser una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que va a dar la pauta y a prohibir que exista ese tipo de fraude a la ley, ¿no? De alguna manera es un fraude a la ley que postulemos nada más a mujeres, primero, en donde no estaban las posibilidades reales de triunfo. Segundo, las postulamos de titulares, pero ponemos a un suplente, o las postulamos nada más de suplente. Y todas esas cosas fueron cambiando, y va a ser un parteaguas la sentencia del JDC 12624, una sentencia que es promovida por mujeres, por una agrupación de mujeres de todos los partidos políticos. Esa agrupación va a impugnar un acuerdo del Instituto Nacional, perdón, entonces era Instituto Federal Electoral, antes de INE era IFE, ustedes recuerdan. Entonces, este grupo de mujeres de distintos partidos políticos impugnan un acuerdo del INE que daba cabida, fíjense, a que, porque así estaba además la ley, que si los partidos políticos, por la vía de la elección directa de sus precandidatos, ya no cumplían, no iban a poder cumplir la fórmula del 40-60, o sea, el hecho de que se hayan elegido por la vía de elección directa a los precandidatos, eso los eximía de la obligación de postular o de cumplir con ese 40-60. Y va a ser la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que va a decir
que no se cumpla con ese acuerdo y con, de alguna manera, lo que decía la ley, en ese entonces era el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que esa excepción no se aplicara, y no se aplica. Y después de la elección del 2012 vamos a ver, como consecuencia natural de que va a haber una mayor postulación de mujeres en los primeros lugares, no solamente en aquellos en donde no hay posibilidades de triunfo, como titulares y con mujeres suplentes, y que sí o sí, con o sin elección directa, tendrían que cumplir los partidos políticos con sus cuotas. La Cámara de Diputados se va a ver por primera vez una integración de mujeres perdón, 2012. En 2012 vamos a ver un Congreso y un Senado con más mujeres tanto en curules como en escaños. Y otra cosa, el partido político que gana, el presidente de la República, tiene de alguna manera ese compromiso con las mujeres, y este mismo grupo de mujeres acompaña la reforma política electoral del 2014, y vamos a, al menos en materia constitucional, vamos a tener una reforma que va a tener impacto en todo el país, porque está planteado en el artículo 41 de nuestra Constitución, la postulación paritaria. Claro, en su momento nada más hablaba de las diputaciones federales, ya por la vía de sentencia, la reforma del 2014 fue interpretada hasta presidencias municipales, y no solamente en el caso de las diputaciones federales, también en el Senado, y hasta en el año 2018, me parece, vimos que el Instituto Nacional Electoral acordó que la postulación de las candidaturas a las gubernaturas, también los partidos políticos deberían de postular de manera paritaria. Todo esto de la mano con lo que las mujeres no han dejado de hacer en los ámbitos, bueno, sectores sociales, económicos y bueno, y en el sector político, ha tenido como consecuencia que estas mujeres que están hoy en el poder, que están hoy tomando decisiones, tengan el conocimiento de las organizaciones civiles de mujeres de qué es lo que se necesita. Y lo primero que se dieron cuenta es que mientras las mujeres más espacios alcanzan en la vida pública, más violencia se da en contra de ellas. Por eso la violencia política en razón de género es una de tantas violencias, pero es la más visible y recae en mujeres que de alguna manera tienen voz, que de alguna manera tienen fuerza y que no se van a quedar calladas ante estas violaciones, ante estas irregularidades. Y hemos visto mujeres indígenas en comunidades indígenas, en Chiapas, en Oaxaca, que no las han dejado participar a pesar de haber ganado y de haber obtenido el cargo. Presidentas municipales, regidoras han sufrido esas violencias. Y va a ser ese contacto tan cercano con la violencia que se da a las mujeres en razón de género, que vamos a ver reformas posteriormente ya con esta legislatura que se autodenomina de la paridad de género. Vamos a ver reformas en el año 2019 y en el año 2020, una que se va a denominar paridad en todo, y la otra que nos va a dar como pauta para que todas las instituciones y las autoridades sepan cómo tratar aquellos actos violentos en contra de las mujeres. Perdón, me dijeron media hora, ya me pasé. Sí, estoy muy emocionada por el tema, pero traté de hacer un resumen muy chiquitito de todo lo que hemos vivido. Lo que sí es que quiero, bueno, decirles que, a ver, por aquí lo anoté porque, bueno, la paridad, aquí lo anoté, no es una concesión, no es un capricho. La paridad es una razón de la democracia y debe verse y vivirse con normalidad.
pero sobre todo debe de verse y de vivirse sin violencia. Bueno, todos sabemos que esto es posible y la única forma de hacerlo posible es que hombres y mujeres lo hagamos de la mano. Porque, bueno, como dice aquel proverbio africano, ¿no? Si las mujeres bajan las manos, el cielo se cae. Hasta aquí, y me quedo con sus preguntas y no sé qué les pareció, si queremos extendemos un poquito más, pero bueno, por respeto al tiempo, hasta aquí lo dejo. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Es un tema que, por supuesto, al estar escuchando y recordando tantas cosas, tantas vivencias, no nada más personales en cuestión de violencia política, pero nos llama mucho la atención. Y yo recuerdo en alguna oportunidad que tuve con mis estudiantes hace aproximadamente unos 10 o 12 años, en el que platicamos respecto a esta cuestión de la paridad, la importancia que tiene la mujer también en la política y que no quede olvidada. Poco a poco vemos cómo se ha logrado, cómo se ha alcanzado. Desgraciadamente todavía vivimos violencia política. Nos falta mucho por avanzar, no nada más hablo de las mujeres, también de los hombres que lo acepten, que se nos impulse, que no nada más sean ellos, o sea, porque tratan de que sean puros iguales, ¿no? Quienes tengan esos escaños y no nos dan la oportunidad de estar y demostrar que se pueden hacer las cosas también desde nuestra perspectiva. A pesar también de que tenemos una intervención muy importante en la economía mexicana, no nada más para la propia familia, sino para nuestra comunidad, nuestra sociedad en general y por supuesto ya si empezamos a revisar números nos daremos cuenta del impacto económico que tenemos nosotros las mujeres en México. No nada más es en un pequeño sector, es en México. ¿Cuántas empresarias hay? ¿Cuántas personas trabajamos? Formamos parte de una familia y que en muchas ocasiones, porque me tocó estar en esa posición, era el sostén de la familia. Y no se toma en cuenta para muchas otras cuestiones. Dejamos un espacio, si quieren, alguien desea hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor levantan la mano. Particularmente me gustaría que en vez de una sesión como esta, que fueron 40 minutos muy intensos, pudiera ser una semana, hombre, de estar dialogando este tema. O sea, no es suficiente. Ahorita tenemos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, tenemos estudiantes de la Facultad de Derecho, ya algunas personas aquí que han logrado su doctorado aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y por supuesto que nos damos cuenta que también quieren alcanzar una posición y no nada más es la pura inquietud que nos pueden tildar los hombres en muchas ocasiones, no todos los hombres, también eso es importante mencionarlo, porque hay otros que nos apoyan, nos respaldan y nos empujan para conseguir ciertas posiciones. Entonces, bueno, les dejo el espacio. ¿Alguien desea hacer el uso de la voz? No, nadie se anima. Bueno, si no tienen ningún comentario ni alguna duda, quiero agradecerle a la maestra Nora Cerón su participación. Nos fortalece en sus comentarios, esperando que no sea la única ocasión en la que nos puede estar dando pláticas relacionadas en esta ocasión con la participación femenina en la política y relacionada, por supuesto, con la violencia que cada vez se visibiliza más. No es que, ¿por qué en este tiempo sí las mujeres se ponen y exigen?
porque antes estábamos calladas, porque antes no teníamos estos mecanismos de participación ciudadana y estábamos oprimidas. Creo que cada vez estamos alzando más la voz y es lo que nos debe de tomar como punta de lanza para poder alcanzar no nada más ciertas posiciones, sino para que seamos escuchadas. No todas estamos con la posibilidad de decir, ay, sí, voy a ser diputada, voy a ser senadora o voy a tener un cargo de elección popular, porque bueno, pues también hay que tener madera para poder ser política en ese rubro. No quedarnos calladas, manifestarnos conforme nos lo permita nuestra Constitución. Creo que estamos en ese entendido, no queremos hacer ningún tipo de exigencias que se vayan totalmente fuera de contexto jurídico, pero no callarnos. Maestra Nora, te agradecemos mucho que nos hayas apoyado. Les agradezco también mucho a todos al resto de los participantes. El doctor José Manuel de la Mora desea hacer uso de la voz. Adelante, doctor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ya saben que yo soy un aliado, entiendo y corríjanme si estoy mal, más que otra cosa, lo que proveemos los hombres aliados son espacios seguros, como usted bien lo dice, la doctora Prado, en el cual nosotros impulsamos a nuestras mujeres por esta lucha por la igualdad. Pues ha sido una presentación magistral en su calidad y en su concisión, que nos hizo este recorrido histórico en el cual, como se pudieron dar cuenta, Colima ocupa un lugar preponderante por ser el estado de la República del cual primero se dio yo diría alternancia, si me lo permiten, aunque sé que es un concepto erróneo, emplearlo de pasar a un gobernador hombre a una gobernadora mujer, ¿no? En cierto sentido, no es que sean de dos partidos diferentes, no se dio en sentido estricto, pero por lo menos de alternancia de género la hubo. Pues más bien, veo también que hay otros comentarios, la doctora Ale. Gracias. Gracias, doctor de la Mora. Lo que pasa es que por aquí, una de las estudiantes pone que la charla muy buena, que sin duda es un tema que siempre debe ser visto y sobre todo aprender del pasado para avanzar con acierto al futuro. Y hay una pregunta, dos preguntas por aquí, una donde dice, la opinión respecto a la igualdad sustantiva en el ámbito privado. Y no sé si la maestra Nora me permite de una vez la otra pregunta. Dice, ¿cómo visualiza el tema de las elecciones en 2024 en cuanto a la participación de las mujeres? Hola, ya estoy de nuevo. Sí. Perdón, al parecer me sacó. Sí, sí. Sí, Por ahí, aquí hay dos preguntitas de estudiantes. Una le pregunta la opinión respecto a la igualdad sustantiva en el ámbito privado. en el ámbito privado. Muy bien. ¿Y la segunda? La segunda es cómo visualiza el tema de las elecciones en 2024 en cuanto a la participación de las mujeres. Muy bien. Bueno, ya lo planteé hace un ratito con relación a la vida pública, cómo hemos trabajado, me incluyo, me incluyo porque me tocó estar, al igual que Yedith, me tocó estar desde la magistratura en la construcción de los derechos de las mujeres que participan en la vida pública. Ahora, en el ámbito de lo privado, justo es ahora tarea de hombres y de mujeres que están en la legislatura tener ese acercamiento con la iniciativa privada en esos sectores de la industria, en los sectores obreros, en los sectores empresariales, en donde debe, yo creo, empezar a regularse, así como se hizo con las cuotas. En lo público también puede haber una obligación o una exigencia en lo privado. Y fíjense los pasos que hemos dado en lo privado y por qué es en lo público, perdón, y por qué es importante decir que México
es uno de los países que ha dado pasos más grandes y la razón por la que lo dio. Le impuso las cuotas a los partidos en la postulación. Veía yo un reportaje hace unos días de Alemania y en Alemania todavía no han entrado a las cuotas, a pesar de que Angela Merkel ha sido primer ministra desde por más de 15 años, no dieron el paso en la legislatura para obligar a los partidos políticos a postular y ni siquiera se han planteado que esa posibilidad sea en la postulación, sino que están analizando la exigencia de pedirle a los partidos en lo interno, que lo hagan como algo suyo, o sea, que la cuota nazca desde el partido. Y lo que hicimos en México, en nuestro país, fue que la obligación, la exigencia, la tiene que pedir el Instituto Nacional Electoral. O sea, si no me presentas mitad y mitad de hombres y mujeres, entonces no te registro tus candidatos. Hay una sanción y una sanción que de verdad les puede y les pesa a los partidos políticos. En cambio, en Alemania todavía se están planteando en la posibilidad de exigirles y que si no lo cumplen, fíjense, los van a multar, como si los partidos políticos no tuvieran dinero suficiente para pagar multas. Van a preferir pagar la multa a postular a una mujer, porque a pesar de que es Europa, a pesar de que es Alemania y de que los consideramos un primer mundo, en el reportaje que yo vi de este canal alemán, Dutzbell, algo así se llama, Dutzbell, ellos decían que los hombres no coinciden o no conciben mujer en la política, a pesar de que tenían a Angela de ministro, ¿no? Imagínense en la vida privada. Para que poderlo hacer efectivo, tendríamos que tener, vuelvo a lo privado, porque la pregunta fue por cuánto lo privado, cuotas en lo privado. ¿Cómo lo haríamos efectivo? Tendríamos que darle un poder quizá a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Economía, para que puedan hacer efectivo, porque de nada sirve que nos planteemos la posibilidad o plantear la obligación, la posibilidad de hacerlo obligatorio, para decirlo más claro, si no tenemos la posibilidad de sancionar en donde realmente hagamos o que pueda hacerse efectivo, como fue en el caso de México. Ahora voy a ir a Belice, ustedes saben, y estaba viendo también su sistema político, pues no permite realmente cómo obligar a que sea paritario si ese sistema monarquía constitucional, pues tendrías que obligar a quién y cómo para que cuando se designe a los representantes en el Senado, pues al rey, ¿no? Para que ahora el rey Carlos III, para que designe a los representantes en el Senado de manera paritaria. También hay que buscar la fórmula de cómo hacerlo posible. Pero bueno, al menos en nuestro país encontramos la manera de hacer posible la paridad en la vida pública. Ahora, la pregunta fue de manera sustantiva. También es importante, porque de manera cuantitativa ya estamos ahí. Lo cierto es que ni en lo público lo hemos conseguido, porque las mujeres están, sí es cierto, tenemos 250 diputadas y la mitad, un poquito menos de la mitad de senadoras, pero quienes están como líderes parlamentarios son varones, no están las mujeres. Y la JUCOPO en consecuencia, o las juntas de coordinaciones políticas, son grupos de poder en donde la mayoría está integrado, en todos los estados, la mayoría de los estados está integrado justo por los representantes de cada fracción partidista, ¿no? Y si son puros hombres, entonces la JUCOPO va a estar integrada por puros hombres. O sea que tenemos que trabajar mucho todavía en lo público, en la paridad sustantiva. Y hacer lo mismo, buscar la forma para que se haga exactamente ese mismo ejercicio, pero en la vida privada, ¿no? En la vida económica, académica, en todos los espacios privados. ¿Y cuál era la otra pregunta, Yedith?
Creo que ya lo comentaste. ¿Cómo veo ¿Cómo el visualizas 24? el tema de las El elecciones 24. en ¿Cómo 2024? veo el 24? Sí. Hola, 2024. Bueno, ya hemos platicado de cómo las autoridades, la Constitución, desde el 2014 se quedó con el tema de paridad en las postulaciones. Y los partidos políticos pues han tratado por ahí siempre de no cumplir, pero para eso el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han tenido que tomar medidas afirmativas, administrativas, para dar cumplimiento con este mandato de paridad constitucional. Para lo anterior, pues tomaron el tema de las candidaturas a las gubernaturas que no están previstas en la Constitución, fue mediante acuerdo del Instituto Nacional Electoral confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues que en el 18 y en este mismo 21, en el 21 y también ahorita las elecciones que se están cursando ahora mismo en Estado de México y Coahuila, pues si ustedes se fijan, los partidos políticos en una entidad federativa postularon hombre y en la otra mujer, es decir, como son dos, pues de manera paritaria postularon hombre y mujer, ¿no? Ambas alianzas. Bueno, en el sentido de que el próximo año vamos a tener elección federal para elegir presidente de la República. Yo no sé qué vaya a decidir el Instituto Nacional Electoral, si alguien llegase a hacer una consulta o un planteamiento con relación a que sí, pues históricamente el cargo de presidente de la República ha sido ocupado por un varón, por varones, vaya a tomar alguna medida necesaria para que el próximo proceso electoral federal, pues la postulación de los partidos políticos sea como medida afirmativa administrativa, que no legal, pues pudiera ser una mujer, y veremos también qué resuelve el tribunal. Yo no me puedo adelantar con eso, porque yo creo que si ustedes a mí me preguntan ahorita qué pienso, yo siento que México ya sabe que puede ser hombre o mujer. Tanto es así que estamos viendo ya muchas manitas alzadas, muchos señalamientos de personas que las apuntan como candidatas o que se asumen como precandidatas o con esa aspiración natural y válida de ser presidentas de la República. Lo que sí veo diferente es que cuando yo entré a este mundo electoral en el 2004 y escuchábamos esto hablaba yo con mi esposo, les digo que mi esposo es mi víctima, es con quien yo planteaba estos temas desde hace muchos años. La respuesta de muchas personas era, es que México no está preparado para, y ya no escucho eso, si se fijan, ya ese tema del México no está preparado, hace mucho tiempo que dejamos de tener esa respuesta en nuestras conversaciones o esos planteamientos en nuestras sobremesas. Yo creo que veo que vamos a tener ahora sí un Senado paritario, ahora sí vamos a tener, de nueva cuenta, ¿no? Porque ya este año fue la primera vez, perdón, en el 21 fue la primera vez que tuvimos un Congreso 250, perdón, la Cámara de Diputados, pero ahora vamos por el Senado y lo más importante, creo yo, es que estén las reglas claras también para que en la integración de las comisiones, en la integración de la JUCOPO, haya espacios para las mujeres en un igual número de hombres con mujeres en igualdad. Eso es lo que yo veo. Y bueno, un comentario, además de que lo han estado preguntando aquí en el chat, que también se me hace interesante, ahorita está el proceso para nombrar a los próximos consejeros y entre ellos está para el presidente del Instituto Nacional Electoral.
hubo una determinación por la Sala Superior en el que indica que debe ser mujer y ya hay disputas precisamente porque algunos líderes dicen que por qué se tiene que meter el tribunal electoral en si va a ser hombre o tiene que ser mujer. ¿Qué opinas al respecto? ¿Y cómo podría impactar ese resultado de que sea una mujer en el INE? Bueno, de entrada debemos de recordar que todo el avance en materia de género, de igualdad de género, o mucho, se lo debemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mucho. Porque si por la norma hubiera sido, pues no hubiéramos llegado, por ejemplo, al caso de los ayuntamientos y de las gubernaturas en paridad. Sí, he escuchado también esa manifestación por parte de algunos coordinadores, incluso de no dar cumplimiento a la resolución de la sentencia sub-JDC 74 del 2023, que es la que tiene como resolución que sea mujer quien presida el Instituto Nacional Electoral. A mí lo que sí me queda duda y que coincido con los señores legisladores es la convocatoria que se lanza en un momento que ellos ya la conocían, porque incluso se acuerdan que la modificó. El propio tribunal la modificó unos días antes de diciembre y después de diciembre ya la lanzó la Cámara de Diputados nuevamente. O sea, ya había pasado el tamiz judicial, la convocatoria. Y una vez ya lanzada la convocatoria y registrados los aspirantes, a mí me dicen, amigos míos, que había un apartado en el registro que te señalaba para qué quieres competir, para consejero electoral o para consejero presidente. Yo quiero pensar que los derechos de los varones que se inscribieron, tuvieron la oportunidad de hacerlo en el momento que estuvo la convocatoria y todo las facilidades de hacerlo en línea, pusieron que querían ir por la presidencia. Posteriormente viene la resolución del tribunal, entonces ellos automáticamente quedan fuera del proceso para elegir consejeros porque ellos no buscaban una consejería, buscaban la presidencia y entonces ahí hay una vulneración a los derechos de los varones y coincido en ese sentido con los legisladores. Si no es así, como me han platicado, que sí existe ese cubículo, ese apartadito en donde, porque consejero es consejero, si es así, lo pusieron como consejeros en general y ellos mismos iban a decidir quién iba a ser el presidente, entonces estoy de acuerdo que sea una mujer, pues ya lo dijo el tribunal, ¿no? Pero si cuando se lanzó la convocatoria y mientras tuvieron la oportunidad de elegir para qué iban a postularse, ya para consejero o ya para presidente, entonces se estaría afectando sus derechos de aquellos que se inscribieron varones para presidente, porque ya no compiten ni siquiera para consejeros. Entonces, esa es mi opinión personal. Ustedes saben que yo, por todo lo que acabo de decir, estoy completamente de acuerdo con todas las decisiones del tribunal y soy una fiel digamos, seguidora de las sentencias, pero en este caso en particular, si las condiciones fueron esas, híjole, yo creo que sí, estaría yo de acuerdo con los legisladores. Sí, así es. Existe una vulneración, ¿no?, a los derechos de esas personas que quedarían descartadas. Exacto. Muy bien. Te agradecemos mucho, igual al resto de los participantes que sí lograron manifestar. Sí, eso es muy importante. Seguramente que el tema les despertó ahí muchas inquietudes. Y esperando también que no sea la primera vez que nos apoyas en este tipo de seminario o eventos. Muchas gracias, Yedith. Y si me permites, nada más para terminar, Claro. algo que yo platico aquí mucho con mi marido y que siempre le digo y se lo he dejado muy claro, porque cuando hablaba yo de juzgar con perspectiva de género, por ejemplo, era el papel que me tocaba como juzgadora,
él me decía, ya con el tema de las mujeres, hombre, ya no tienen llenadera. Y entonces le dije, mira, cuando se juzga con perspectiva de género, vamos a dejar de hablar de lo electoral, de las cuestiones de lo político. Cuando se juzga con perspectiva de género, este tema del género beneficia a hombres y mujeres por igual. Y es el caso, y son tres muy sencillitos que yo creo que todo el auditorio, todos quienes esta tarde nos han seguido van a entender claramente. Es, por ejemplo, aquel hombre viudo que trabaja y que no tiene dónde dejar a sus hijos en una guardería, ¿no? Y que de pronto acude a la guardería del IMSS y le dicen que no tiene derecho porque las guarderías del IMSS están hechas o están diseñadas para madres trabajadoras. Sí. Entonces, juzgar con perspectiva de género precisamente es eso, ¿no? Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que es derecho también de los hombres gozar de las guarderías, es porque se está juzgando con perspectiva de género. Estos roles de género que nos han impuesto desde años atrás y que los hemos asumido como que necesariamente la mujer es la que tiene que cuidar de los hijos, pues deja en estado de indefensión a aquellos varones que la mala fortuna los ha dejado sin esposa y que tienen que llevar un sustento y entonces no pueden llevar a sus hijos a la guardería. Ese es uno de los tres ejemplos, no les doy los otros dos, pero en ese sentido va, de eso va la cuestión del género. Y entendiéndolo así, verán que nuestra sociedad va a ser mucho, mucho mejor. Claro que sí, totalmente de acuerdo con esa cuestión de la perspectiva de género. Los hombres se ponen a pensar y nada más se menciona la cuestión de género y ya dicen todo a favor de la mujer. No se trata de eso, ¿verdad? Claro. Hay que ser equitativos con la justicia. Pero ya haremos otro de ese tema. Sí, me parece ya queda el compromiso y nosotros encantados también de recibirte y de que puedas participar en estos eventos académicos que organizamos todos los meses. Muchas gracias. Doctor José Manuel, doctora Alejandra, ¿quieren hacer algún comentario? ¿Despedir a la ponente? Darle el agradecimiento, muchas gracias, doctora Prado, por su excelente anfitrionía y moderación, a la colega, la doctora Alejandra, a nuestro colega, el doctor Nande, que andaba por ahí con problemas de conexión, a todas nuestras alumnas y alumnos, y también a nuestros alumnos de la Facultad de Derecho, que también forman parte de la misma DES, y por supuesto a nuestra excelente ponente, la maestra Nora Cerón. Ya sabe que acá en Colima tiene su casa, en la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Derecho, tiene sus amigos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.